presencia más hermosa, hermosísima esta noche, ¿no, hermanos? El Señor ha bajado y tocó a cada corazón, a cada persona. Yo creo que no hubo ningún corazón que se resistió esta noche a su presencia. La persona que le abrió los brazos y los recibió de corazón, pues lo tuvo todo esta noche. El Señor es todo. Una persona que está con Jesús no necesita de nada más. Yo esta tarde le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué les hablo a este pueblo tuyo de Portachuelo, a los hermanos que vienen de Montero, a los hermanos que vienen de Santa Cruz, a escucharte, a alabarte, a recibirte? Y el Señor me dijo, desobediencia. Y yo le dije, bueno, desobediencia, pero dame una palabra. Y la palabra que el Señor me dio está en Ezequiel 18, desde el 19, y dice así: porque si el Hijo hace lo que es justo y correcto y obedece a mis decretos, ese Hijo ciertamente vivirá. Las personas que pequen es la que morirá. Los justos serán recompensados por su propia conducta recta, y las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad. Dice la palabra, los justos serán recompensados por su propia conducta recta, y las personas perversas castigadas por su propia perversidad. El Señor aquí nos habla de dos tipos de personas: la persona justa y la persona desobediente, la persona que le encanta el pecado. Y para los dos el Señor les tiene una promesa. Para los hombres justos les dice que les va a dar vida, y para las personas que le encanta el pecado, pues ciertamente morirán, dice, ¿no? En Romanos 6:23 nos dice, la paga del pecado es la muerte. Así de simple, la paga del pecado es la muerte. Dice su palabra, ¿acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? Dios dice, ¿acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? Claro que no. El deseo del Señor es que se aparten de su conducta y vivan. ¿Y cómo nos podemos apartar de nuestra conducta pecaminosa? Para eso está Jesús. Jesús nos aparta de esa conducta y de esa carne que nos lleva al pecado. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo decía, bueno, Señor, antes de conocer al Señor, entonces, qué fácil es ser salvo. Si solamente es creerle, pues es facilingo. Pero creerle, ¿qué implica creerle al Señor? Creerle implica conocerlo, porque no podemos creerle si no lo conocemos. Yo antes decía, sí, ya le creo, yo sé que es el Hijo de Dios, pero si no lo conocía, ¿cómo lo podía creer? Conocía su palabra a media. Aparte de creerle, que tenemos que conocerlo para creerle, tenemos que amarlo y tenemos que obedecerle. La persona que no obedece a Dios, ¿a quién obedece? Obedece a su propio razonamiento, obedece a su propia conducta, a su propio pensar. Si los justos se apartan de su conducta recta y comienzan a comportarse como los demás pecadores, ¿se les permitirá vivir? Dice el Señor. No. Todas las acciones justas que han hecho serán olvidadas y morirán por sus pecados. Si una persona que ya conoció al Señor, conoció su presencia y caminó en justicia por algún tiempo, decidió apartarse quizás por los golpes de la vida, el Señor dice que olvidará esas acciones que algún día fueron justas, porque después de haber conocido al Señor y haber caminado en justicia, se apartó del Señor y comenzó a vivir en el pecado. Y dicen, si los perversos abandonan su perversidad y obedecen su palabra, ellos sí vivirán, porque pensaron bien, esas personas no morirán. Pero el pueblo sigue diciendo,
Sin embargo, ustedes dicen, el Señor no hace lo correcto. Escúchenme, pueblo de Israel. ¿Yo soy el que no hace lo correcto o son ustedes?, dice el Señor. ¿Quién es el que no hace lo correcto? Somos nosotros, pues si Dios es perfecto, nosotros somos los que vivimos errados en nuestra vida. No quiero que mueras, dice el Señor soberano. Cambia tu rumbo y vive. Si Dios dice, hay personas que están metidas en pozos profundos hasta el día de hoy y no pueden salir de esos pozos. ¿Por qué no pueden salir, hermano? Déjeme decirle que es por la desobediencia que usted lleva en su vida, que es por la rebeldía que usted lleva en su vida, que no puede salir de ese pozo. Si esa es tu situación, pues comienza a orar, comienza a decirle, Señor, déjame depender de vos, déjame depender de tu presencia. Y no falta el hermano que dice, ay hermano, ¿cómo va a decir que yo soy desobediente? Si yo hace 3 años sirvo al Señor y camino en justicia. Y el Señor te dice, ¿y cuáles son tus frutos? En Mateo 7:15 nos dice el Señor, ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por sus frutos, es decir, por la manera en que se comportan. Hasta aquí voy a parar. ¿Cómo dice el Señor que podemos ser identificados? Por la manera en que nos comportamos. Dice que el árbol bueno produce fruto bueno y el árbol malo produce fruto malo. Y que no puede cambiarse eso. El árbol bueno no puede producir fruto malo. Así como una persona en el campo puede decir, este árbol es fructífero porque sus frutos son buenos, son grandes. Así Dios y las personas alrededor nos conocen por nuestra conducta. La lectura sigue. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce fruto bueno y un mal árbol produce fruto malo. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se cortará y se arrojará al fuego. ¿Y a qué fuego irá a ser echado ese árbol? Al fuego del infierno. A ese fuego va a ser echado el árbol que no produzca buen fruto. Así, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Así, de la misma manera en que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Hermanos, nosotros al conocer al Señor ya debemos tener una conducta intachable. Una conducta que digan los demás, los incrédulos, sí, Él conoce al Señor. Para que los demás crean y se atrevan a seguir el camino del Señor. Pero si seguimos con una conducta impía, ¿qué testimonio estamos siendo para las demás personas? No tenemos testimonio bueno. Pedro, ese Pedro que con Jesús, yo creo que Jesús renegaba con ese Pedro, porque vivía de error en error, la metía la pata, a veces la acertaba y Jesús le dice, sí, porque Dios te ha concedido esa gracia cuando Pedro le dice, tú eres Mesías, hijo de Dios. Y después Jesús habla de su pasión y dice que su muerte en cruz y Pedro le dice, no, que eso no pase nunca. Y Jesús ahí le toca reprenderlo al ratingo. Le dice, apártate de mí, Satanás. Ya la metió la pata. Primero la acertó y después metió la pata. Pero ese Pedro se llenó del Espíritu Santo. Ese Pedro, cuando Jesús se fue y dejó el Espíritu, se llenó del Espíritu. Y en 1 de Pedro 2:11 nos dice que llevemos una vida ejemplar. Primera de Pedro 2:11 dice, queridos amigos, que son extranjeros y residentes temporales de este mundo,
Les advierto que se alejen de los pecados mundanos, que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán en ustedes que tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue el mundo. Hay muchas lecturas donde el Señor nos dice que tengamos una conducta ejemplar ante los demás incrédulos. Hay muchas lecturas donde podemos ver personas que obedecieron al Señor y tuvieron un gran fruto. Muchas personas conocieron a Jesús, los discípulos. Los discípulos obviamente le creyeron al Señor, le obedecieron. ¿Y quién fue uno de los más grandes desobedientes que nos habla la palabra? Yo les quiero decir esta noche, hermanos, que no seamos Jonases. Jonás desobedeció al Señor y no le salió, pues. ¿A quién le sale el que desobedece al Señor? Le va mal. Vive de error en error, de error, y después se queja: Señor, ¿por qué no salgo de mi esposo? Pero porque vivimos en desobediencia con el Señor, porque el Señor nos manda a hacer una cosa y no nosotros por nuestro mismo razonamiento me voy por otro camino. Y seguimos tercos y enduramos nuestro corazón. Yo decía, gracias Señor, porque Ángel David, cuando dirigía, decía que el Señor estaba cansado de los corazones duros. Yo les digo, sí, hermanos, el Señor está cansado de los corazones duros y de los corazones necios. Que el Señor se cansa de mostrarte milagro tras milagro. Yo aquí no puedo decir que no creo en Dios y he visto tanto. He visto personas sanadas, personas liberadas, familias restauradas. Y no voy a endurecer mi corazón. Y qué pena realmente por las personas que conocieron a ese Jesús vivo, que sana, que libera, y decidieron seguir su propio camino. Ah, no, el mundo es más bonito. ¿Cómo va a ser el mundo más bonito? Yo vengo del mundo y les aseguro que no me fue bien. No era feliz en el mundo. Ese tiempo antes de conocer al Señor, creo que ya no daba yo. Por último me estresé y mi madre me decía, Alexis, ¿pero qué te preocupa? Y yo no me preocupaba ni por hacer mi tarea, pero yo tenía bolas en mi espalda. Y la verdad que creo que días después de eso, vinieron los hermanos a la primera vez acá en Portachuelo, recibí al Señor y no supe que era estrés. No supe más que era estrés. Y reconozco que me costó caminar en obediencia al Señor, porque es difícil obedecer la palabra del Señor. Es difícil. Pero ¿saben qué? El Señor nos ama tanto que está ahí con nosotros, mostrándonos. Yo le digo cuando oro, Señor, ¿sabes qué? El camino vos tenés que resaltármelo. Porque si no me lo resaltás, me pierdo y voy y me clavo. Realmente yo creo que el Señor de verdad me resalta con rojo el camino para no perderme. Ya, voy a hablarles de Jonás. ¿Qué pasó con Jonás? Jonás 1:3 dice, entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. ¿Cuántos no hemos huido del Señor? Así como Jonás. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía de Tarsis, pagó su pasaje y subió a bordo, y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Jonás iba escapando del Señor, porque el Señor le dijo, vaya a predicar a Nínive. Y él, hecho el burro, no fue con Jonás. ¿Quiénes somos así, hermano? El Señor ha querido decirles esto esta noche. No seamos cabezadura, necios ahí, torpes. Si el Señor nos dice es por algo. Dice, ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar cuando desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Así nos pasa, hermanos. Así como a Jonás le pasó que desobedeció al Señor yéndose a otra ciudad y el Señor le mandó una tempestad, pues nosotros
causamos esa tempestad del Señor cuando no obedecemos. Déjeme decirle, hermano, que una persona que no obedece al Señor lleva esa maldición de desobediencia, pues, del Señor. Y va a llevar tempestad a donde vaya. Así el Señor le diga, vaya a predicar a Buenavista, y usted quiera irse a otro lado, y va a llevar tempestad, va a llevar su carga de desobediencia. No crea que vaya a llevar otra cosa. Entonces la tribulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses de ellos, y causando tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable, así que los marineros le reclamaron: ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Los marineros se aterraron al escuchar esto porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. Jonás ya había metido de la pata, porque ya les había contado que huía del Señor. Pues de alguna manera Dios hizo que la suerte que echaron ahí los marineros saliera a Jonás. Y él les dice: soy hebreo y temo al Dios de los judíos. Y no, pues yo creo que lo querían linchar a Jonás ahí, porque él estaba huyendo del Señor. Los marineros se aterraron al escuchar esto porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. ¡Ay! ¿Por qué lo hiciste?, gimieron. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron: ¿qué debemos hacer contigo para que esta tempestad calme? Échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Las personas que están en desobediencia con Dios saben que están en desobediencia con Dios, porque Jonás sabía que él era el que causaba esa tormenta. Así que más bien Jonás actuó bien, ¿no? Les dijo: bueno, échenme al mar y ustedes se van a salvar. Pero la suerte de Jonás cambió un poco. Dice: al instante se detuvo la tempestad y los marineros se quedaron asombrados por el gran poder del Señor. Le ofrecieron sacrificio y prometieron servirle. ¿Qué tal esa? Aparte que Jonás desobedeció, el Señor hizo que esos marineros se dieran cuenta de la gloria de Dios Altísimo y decidieran servirle. Entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Y dentro del pez Jonás decía: Señor, yo creo, oraba, después seguía la oración de Jonás. Jonás dentro del pez decía que ya iba a obedecer, que le cambie de rumbo. Déjeme decirle, hermano, que la persona que está en desobediencia con el Señor lleva olor a vómito. Ese olor a vómito de los jugos gástricos del gran pez. ¿Qué te está diciendo el Señor esta noche? Nosotros no solamente debemos recibir lo bueno que viene de Dios. Si Dios nos dice: vaya a otro lado y no nos agrada, debemos hacerlo. El Señor nos dice que tenemos que morir a nosotros para que demos fruto. Así como la semilla tiene que morir para que dé fruto, nosotros también tenemos que morir a nosotros mismos. Y cuando morimos a nosotros mismos, recién vamos a comenzar a obedecer al Señor. Antes no. Antes vamos a querer hacer lo que nosotros querramos y vamos a seguir de rebeldía en rebeldía. Y nunca vamos a tener fruto. Y no nos engañemos nosotros mismos. No nos engañemos nosotros mismos al decir: no, yo obedezco al Señor, yo sé su palabra. Hay muchas personas que saben la palabra de Dios, pero no la obedecen. El Señor me dice tanto que les diga: obediencia, obediencia, obediencia. Nosotros queremos recibir del Señor, queremos recibir todo, queremos que el Señor nos saque del pozo, pero no somos capaces de agarrar la palabra de Dios y comenzar a leer.
No somos capaces de decir, Señor, quiero conocerte y comenzar a leer su palabra. Tenemos otras cosas más importantes quizás para usted, porque no dependemos de Dios todavía. No podemos decir que somos hijos, que conocemos a Dios, que lo obedecemos si ni siquiera queremos leer su palabra, porque no estamos apasionados del Señor. Tenemos que apasionarnos del Señor y de su palabra, de orar, así como una persona que está enamorada quiere hablar todo el tiempo con su enamorado o enamorada. Nosotros también. El otro día yo me sentía sola, me sentía muy sola, eran como las 2 de la mañana, yo ahí no podía dormir, tampoco podía orar, hasta que dije, bueno, ya me acobardé y comencé a luchar para orar. Le dije, Señor, me siento así, estoy sola, pero en realidad uno sabe que no está solo, pues, ¿no? Cuando está con Jesús nunca vas a estar solo. Pero yo le decía, Señor, me siento sola. Y le contaba ahí cómo me sentía, que quería que me ayude, que quería que realmente su gloria brille. Y le dije, Señor, solo ten misericordia cuando pedí su palabra. ¿Y saben qué palabra me dio? Me dio Cantar de los Cantares. Y me decía, amada mía, hermosa mía. Y yo, ay Señor, nadie me había dicho esto nunca, le dije. Y el Señor te lo dice, hermano. El Señor los ama tanto. El espíritu de Gomer, la mujer de Osea, nunca se apartó de la iglesia. Ese espíritu de infidelidad nunca se apartó de la iglesia. Porque vivimos infieles a Dios, vivimos infieles a Jesús. Dice que Gomer se fue abandonando a Osea, abandonando a sus hijos, abandonando a su familia. Y Osea sale a buscar a Gomer. Gomer, Gomer, Gomer. Va un hombre, un buen hombre, preguntando a otros hombres por su esposa. Eso obvio se va a ver mal ante los ojos de toda la ciudad. Pero eso hacía Osea. Y la pilló en un mercado. Y buscó todo lo que tenía, todo lo que podía tener en sus bolsillos para comprar a Gomer. La compró, como estaba siendo vendida como una esclava. Y Gomer le dice, entonces voy a ser tu esclava. Pero Oseas le dice, no, vas a ser mi esposa. Asimismo, yo creo que Dios miró al mundo y buscó, ¿qué tengo? ¿Qué puedo dar para comprar a esta gente? Asimismo, Dios miró al mundo y decía, ¿qué puedo dar? Mi hijo, su único hijo. La muerte del justo por los injustos, dice su palabra. Y nosotros ahí seguimos, tercos. Sí, Señor, ya nací de nuevo, porque decidí bautizarme. ¿Y cuáles son tus frutos? ¿Ya Jesús subió a tu barca? Te pregunto. Cuando Jesús sube a tu barca, los frutos van a ser evidentes. Cuando Jesús está en medio de la multitud, va a haber prosperidad. ¿Acaso no multiplicaba los panes y los peces? Y sobraban todavía comida para 3,000 personas. ¿Cuántas veces hizo eso? Subió a la barca de Pedro, Pedro ya cansado porque no había pescado nada, y Jesús le dice, no, tira la red a este lado. Yo creo que Pedro hasta de malas ganas la tiró la red, pero sacó un bollo de pescado, porque Jesús estaba en su barca. Jesús tiene que estar en tu barca, hermano. Y si la barca comienza a moverse, va a haber una tempestad, desperta a Jesús y decirle, Señor, calma esto. No nos asustemos, hermanos, porque son los propósitos del Señor. ¿Saben que el otro día pasó algo en mi casa que yo estaba durmiendo, era en la mañana, y hubo un golpe fuertísimo abajo de mi cuarto? Yo salté de mi cama y lo primero que dije fue Jesús. Me bajé porque yo pensé lo peor, yo dije el portón de mi casa se cayó encima de una movilidad. No, pensé lo peor. Voy
Lo miro, lo primero que miro fue a mi abuelo, después lo vi a mi padre, a mi abuela, a mi madre y dije, ¿qué fue? No fue nada. Ya salí y había sido que otra movilidad afuera se chocó en mi pared. Pero lo primero que el creyente hace es buscar al Señor, porque el Señor es ese escudo que nosotros tenemos. Yo iba preparada para lo peor, en ese momento mi mente voló y pensó lo peor. El Señor es ese escudo que va delante de nosotros. El Señor dice que va delante de nosotros. Yo le digo, Señor, anda adelante, atrás, a los lados, porque necesito cada día de vos. Necesito amarte cada día. Necesito obedecerte. Si usted lo ama, va a obedecerle. Si usted lo ama, no va a ser difícil desviar un poquito si el Señor te dice, andate para la derecha. Y tanto que lo bailan aquí, ¿no? A la derecha, a la derecha. Y cuando Jesús te habla, te va a donde te dice que va. Usted va a recibir muchísimo de Dios, pero si comienza a obedecer, si comienza a morir a usted mismo, muera a usted mismo y va a recibir del Señor muchísimo. Va a haber milagros. Pero no siga entercado ahí solamente, Señor, yo quiero tu bendición. Pero cuando el Señor te dice, bueno, vas a leer mi palabra, vas a hacer ayuno. No, no quiero hacer ayuno. Porque seguís carnal todavía. Vivamos una vida espiritual, hermano. No dejemos que nuestra mente nos gane. Ya Satanás está vencido, Jesús ya lo venció. Estamos luchando contra un Satanás que ya está vencido. Pero ¿qué hace? Viene y nos miente de nuevo y nosotros volvemos a caer. Porque todo está ahí en tu cabeza. No dejes que Satanás venga y te mienta. El hermano Paye el domingo predicaba de que tenemos que ceñirnos la mente para que Satanás no venga y nos hable y nos miente y nos haga caer y tropezar. Fájense la cabeza, la mente. Andemos con la mente fajada para que Satanás no venga y nos diga sus mentiringas y nosotros suframos y caigamos. Ya Satanás está vencido. Permanezca en el Señor fiel. Permanezca en su palabra y no se va a cargar. Si por último va a sufrir. La persona que venga y te diga, entregate a Jesús porque todo va a ser color de rosas, te está mintiendo. Va a ser peor porque va a ir en contra del mundo. Y Satanás se va a empecinar en que caigas más bien. Y vas a tener más golpes. Pero ya lo tenemos a Jesús. Antes tenían golpes, pero no lo tenían a Jesús. Y por eso sufrían. Pero ahora ya no suframos por los golpes. Ahora aprendamos a caminar en justicia, en obediencia. Recordemos que el creer en Jesús es conocerlo, es obedecerle, es depender del Señor. Depender del Señor en lo más mínimo. En dejarle en sus manos tu vida, dejarle en sus manos tu familia, tu hija incrédula, tu hijo incrédulo, rebelde. Dejáselo en las manos de Jesús, que Él puede. Si pudo con vos, si pudo conmigo, ¿por qué no va a poder con otra persona? Puede hacerlo. ¿Saben? Antes del Espíritu, tenía un frío que temblaba. La verdad que el Señor descendió con fuego, con poder, con todo, y más bien me hizo calor. Yo lo sentía desde el pecho, y ¿saben qué? Ese fuego que nunca se acaba, hermano. Que no se apague ese fuego que ustedes llevan. Sean luz. Y la luz no puede permanecer debajo de una silla, dice la palabra, debajo de un lugar en oscura. Tiene que salir para brillar para el mundo, para las personas que todavía caminan en las tinieblas. Permanezca en Jesús, hermanos, no seamos jonaces que llevan ese olor a vómito, a pescado. Llevemos ese aroma de Jesús, ese aroma de paz,
Qué hermoso sería que nosotros al llegar a un lugar digan, ay, cambió el aire, cambió el ambiente, porque se sintió la libertad. Pero si estás en desobediencia, vas a llevar pues pesadez, vas a llevar mal olor. Hermano, es difícil obedecer a Jesús, pero no es imposible. Hubieron muchos personajes en la Biblia, por ejemplo, como Pedro, que fue tan terco, pero él logró obedecer, logró ser un gran apóstol por el Espíritu. Ángel David decía que el Señor no escoge en el mundo a lo que más brilla, a lo más grande, escoge lo más vil y lo más débil, para que su poder y su gloria se manifiesten y digan, Elay, este hombre que era tan borracho, que era tan así, ahora hablando del Señor, muestra sus frutos, porque por sus frutos los conocerán, porque por su conducta los conocerán. Allá afuera los impíos, los incrédulos. Pero si nosotros a la mínima ofensa que nos dan, explotamos y le decimos de todo, ¿qué testimonio estamos dando? Ninguno. De nada te sirve, hermano, venir aquí miércoles tras miércoles, ir a los grupos y todo, si no, realmente no abrís tu corazón y no te dejas dominar por el Señor. No dejemos que Dios se canse de nosotros y diga ya, o ponga mano dura, durísima con nosotros. No seamos tan tercos y aprendamos de Jesús. No es imposible, solo es un poco difícil. Para valientes verdaderamente. Para valientes. Pero también en nuestra carne somos débiles. Pero Jesús es el fuerte. Para todo hay una esperanza con Jesús. Nunca vamos a perder con el Señor. Ni el que esté en las últimas, ni lo que ya esté muerto, porque dice que los huesos se formaron de nuevo, los huesos secos tuvieron vida. Ya nosotros hemos visto tantas cosas, ya no podemos decir que no podemos creer, ya no podemos decir que nos confunde cuando venga un ateo y nos dice todo está en tu mente porque vos sanás por eso, entonces sanarías desde tu casa, echado en tu cama. Así me dijo un ateo con el que una vez hablé. Me dijo, no, es que se caen y hacen todo porque está en su mente. Medio tonto eso. Porque entonces sanarías, restaurarías a tu familia desde tu casa si vos puedes hacerlo con el poder de tu mente. Y no, pues. Jesús tiene el poder y la gloria. Nosotros solamente tenemos que decirle, Señor, domina nuestra vida. Y el Señor lo va a hacer. ¿No se ha cansado de vivir ya mal? ¿De vivir de problema en problema? Eso es la solución. Pero no solamente decirlo de boca para afuera, sino decirlo con un corazón sincero. Hermano, si ya viviste en la luz, volvé a la luz. No sigas en tinieblas, que eso no te va a dar nada. El futuro con Jesús lo es todo. Pero con Jesús solos podemos tener quizás éxito y brillo, pero no tenemos felicidad. Cuando Dios le preguntó a Salomón qué era lo que él quería, y Salomón le responde sabiduría, y Dios le dice, te daré todo, te daré fama, te daré riqueza, porque todo eso lo trae la sabiduría. Y si Dios le pregunta a usted, ¿qué es lo que quiere? ¿Usted qué le contestaría? Pues Salomón ya, desde antes de pedirle sabiduría a Dios, ya tuvo sabiduría para darle esa respuesta. Y tuvo todo. Pero ¿qué dice después Salomón? Dice, pero que él hizo casas, muchas casas, armó muchos viñedos, plantó árboles y todo, pero todo eso era como el viento, era como atrapar el viento. Así viven muchas personas afuera teniendo de todo, pero es como atrapar el viento.
porque no saben en qué momento se va. Rico no es aquel que más tiene, sino el que menos necesita. Rico es aquel que tiene a Jesús en su corazón, porque lo tiene a todo. Empecínense en encontrar a Jesús, que va a tener todo. Esto van a ser unos años que vamos a vivir aquí. ¿Y la eternidad? Aquí vamos a jugárnosla, si nos vamos allá o nos vamos acá. Aquí. Y que no solo se quede en venir al grupo, sino que se quede verdaderamente tomando la palabra, que nuestro corazón se vuelva un terreno fértil, una tierra fértil. Que el enemigo no venga a robarnos la semilla que Dios nos dio, a robarnos la presencia que recibimos aquí. Usted esa presencia, llévesela, camine de esquina en esquina, llegue a su casa, duerma con ella, levántese, desayune con esa presencia y no la pierda. Alimente la presencia del Señor. Esa presencia le va a dar todo, le va a dar sanidad, le va a dar tranquilidad, le va a dar paz, le va a dar amor, le va a dar todo. También le va a dar problemas con el mundo, pero lo podemos solucionar con Jesús. No seamos ya cobardes, pues. No nos escondamos a la primera reteada que nos tiren. No nos escondamos. Tengamos valentía ahí. Díganle que quieren recibir valentía del Señor. Yo me acuerdo que yo era cobarde. Yo no podía decir que no porque tenía miedo que me den uno. Pero yo le decía, Señor, dame valentía. Un poquingo me hace falta. Hasta que ya pude hablar, pude mantenerme firme. Porque el que no se mantiene firme le ofrecen un vasito de cerveza y lo recibe porque es bueno, dice. Porque no puede decir que no. Pues que su no sea un no y su sí sea un sí. Cuando usted tenga que decirle sí, dígale sí al Señor. Y cuando tenga que decirle no al mundo, dígale no al mundo. Vive en justicia, hermano. No se desenfoque. Sea valiente para seguir este camino. Yo creo que el camino del Señor vamos a tener que pasar de ladingo. Quizás ahí va a ser con espinas. Pero va a ser un tiempo, va a ser unos años. Mientras que el camino del mundo es ancho. Y la gente va bailando, va haciendo de la suya, va feliz. Pero de un rato a otro se ven ahí al abismo. No seamos, la palabra del Señor nos dice que no seamos envidiosos con los malvados. Porque a veces las personas que son malas tienen de todo y viven felices y tienen una buena familia y todo. Pero el que es justo dice que vive mal, de problema en problema. Y a veces ese justo le tiene envidia al otro. Pero el Señor dice que los pone en un lugar resbaladizo y de un rato a otro los empuja a esos malvados. Es lo que les pasa, porque van en un camino ancho, pero después se pierden. Atrévase a seguir a Jesús de corazón. Atrévase a ser valiente, a tener fortaleza, a leer su palabra, a conocerlo, a amarlo. No basta. Si usted dice que lo ama a Jesús ahora, no basta con lo que lo ama. Ámelo más. Nunca va a bastar. Si nuestro amor hacia el Señor crece día tras día, no va a bastar, porque no sé si usted sería capaz de morir como murió Jesús. Recuerden siempre que ya ese enemigo está vencido, que no los vuelve a engañar. Manténganse firmes, firmes en Jesús, que es la roca inconmovible. Creo que el mensaje que el Señor tenía ahora era un poquito más duro, pero ahora se cambió todo. Ahora le dice el Señor con amor, sean obedientes. Caminen en justicia. Aprovechelo al Señor cuando esté amoroso.
Más bien no lo provoque a que tenga que hablarle con dureza. Porque yo creo que cuando habla el Señor con dureza, nos va mal. Cuando el Señor tiene que reprendernos, puede reprendernos fuertemente para que nos volquemos la mirada hacia el Señor. No seamos unos Jonases, hermano. El mundo afuera, afuera podemos ver que Satanás está desesperado, está nervioso por seguir llevándose alma. La gente afuera está muriendo. Si no muere por COVID, muere por otra cosa. Muere porque se quiso matar quizás. Porque se tiró del no sé qué piso. Tanta barbaridad que se ve afuera. Porque Satanás está nervioso y ya se acaba el tiempo. Tenemos que caminar en obediencia con el Señor. Aseguren su salvación aquí, hoy. Porque no sabemos el día ni la hora, dice la palabra. No seamos esos siervos que creemos caminar en justicia y en obediencia, pero no lo hacemos. Nos engañamos nosotros mismos. Nos mentimos nosotros mismos. Le queremos mentir al Señor. Yo quiero hacer una oración esta noche y decirle, Señor, te pido que estos hermanos esta noche puedan recibir tu palabra como una tierra fértil. Que el enemigo no robe esa semilla que esta noche ha sido sembrada. Que sean fuertes, que no se pierdan en los caminos del mundo ni en los engaños del enemigo. Te pido, Señor, que nos acompañes siempre, que nos des tu presencia, que nos ayudes a ser amorosos contigo, a amarte, a sentirte más cada día, a conocerte, porque es poco lo que te conocemos todavía. Amén.